Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Bienvenidos, queridos amigos, a esta celebración eucarística. Hoy, cuando la Iglesia recuerda la memoria del Santísimo Nombre de la Virgen María. Por eso saludamos a todas las mujeres que tienen el privilegio de llevar el nombre de María. Miriam en hebreo, María en español. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Con humildad, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concede, Dios Todopoderoso, que a todos los que celebramos el nombre glorioso de la bienaventurada Virgen María, ella misma nos consiga el favor de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra que Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza, enseñaos unos a otros con toda sabiduría, corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Palabra de Dios. Todo ser que alienta, alabe al Señor.
Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijo del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Quisiera proponerles dos mensajes para nuestra reflexión en este día. En primer lugar, con respecto a la memoria que nos propone la liturgia para este día. La memoria del santísimo nombre de la Virgen María. Y de entrada, como ya les decía, felicitamos a todas las mujeres que tienen el privilegio de llevar el nombre de la Virgen María. Miriam en hebreo, María en español. Y también algunos hombres llevan también el nombre de la Virgen,
Por ejemplo, José María, por colocar un ejemplo, o Luis María. Es decir, algunos también tienen ese privilegio de llevar el nombre de la Virgen María. El nombre de María era muy común en el pueblo de Israel, muy común. María se llamaba la hermana de Moisés. María se llamaba la Magdalena. María se llamaba la mujer de Cleofás. María se llamaba una de las hermanas de Lázaro. Recordemos que Lázaro tenía dos hermanas. Una se llamaba Marta y la otra se llamaba María. María se llamaba la mamá de Marcos, el evangelista. Y María se llama la madre de nuestro Señor, Nuestra Señora y soberana, la bendita entre todas las mujeres, como lo dirá Santa Isabel: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto que llevas en tu vientre. Pues bien, al recordar a la Santísima Virgen María y de manera especial su nombre, diremos con San Antonio de Padua: el nombre de María es suspiro del alma, es perfume de unción, es miel en la boca, es alegría en el corazón y es melodía para los oídos. Y el nombre de María reconforta al pecador y alegra y llena de gozo el cielo, pero también hace temblar al mismo infierno. Y de María podemos decir todo, menos que es Dios, y nos quedaríamos cortos. De María podemos decir todo, menos que es Dios, y nos quedaríamos cortos. No en vano, el primer rostro que nuestro Señor Jesucristo contempló al nacer fue el de la Virgen María, y el último rostro antes de morir fue el de la Virgen María. Por eso el Señor siempre está con ella y ella, la Virgen María, siempre está con Él. En segundo lugar, hablemos del Evangelio. El Evangelio de hoy es un Evangelio fuerte, muy exigente. Y el Señor en este Evangelio nos evalúa, nos hace un examen para ver si de verdad, si somos cristianos de verdad, y si hemos puesto en práctica lo que Él nos ha enseñado en su Evangelio. O por el contrario, sí, somos cristianos porque así lo dice una partida o una fe de bautismo, pero no con un compromiso radical con el Señor, más bien cristianos de barniz o de apariencia, como lo ha dicho el Santo Padre, el Papa Francisco. Pues miremos la evaluación. Dice el Señor: si ustedes aman solo a los que son buenos con ustedes, si ustedes saludan a los que los saludan, si ustedes solo hacen el bien a los que ustedes quieren, ¿cuál es el mérito? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la novedad? Eso también hacen los que no son cristianos. Los que no son cristianos aman a los que los aman y aborrecen a los que los aborrecen. Eso también hacen los que no tienen fe. Le retiran el saludo a quienes les han ofendido. Eso también hacen los que viven lejos de Dios, odian a quienes les traicionan. Eso también hacen los que son ateos, ignoran a quienes les han lastimado y ofendido.
Entonces dice Jesús, a ver, ¿cuál es la diferencia entre ellos y ustedes? ¿Qué los hace distinto a ustedes, que son cristianos, de aquellos que no son cristianos? ¿Dónde está la novedad de ser cristianos si estamos haciendo lo mismo que aquellos que no son cristianos? ¿Cuál es la novedad? Y entonces el Señor insiste, no hacemos nada extraordinario si solamente amamos a quienes nos aman. No hacemos nada extraordinario si solamente saludamos a quienes nos saludan, o apoyamos a quienes nos apoyan, o amamos a quienes nos ayudan, o le tendemos la mano a quienes nosotros queremos tenderle la mano. Pero amar a aquel que me hace sufrir, amar a aquel que me cuestiona, amar a aquel que me confronta, amar a aquel que me ha difamado, amar a aquel que me ha lastimado con sus palabras, amar a aquel que me ha pagado con traición, es de una grandeza infinita que solo se obtiene cuando uno se deja inundar del amor de Dios. Evidente, si no estamos llenos del amor de Dios, este evangelio no se entiende. Si no estamos llenos del amor de Dios, es una locura. Si no estamos llenos del amor de Dios, esto es imposible ponerlo en práctica. Y yo puedo estar o lleno del amor de Dios o lleno de mi miseria humana. Yo puedo estar lleno de la bondad de Dios o lleno de mi soberbia personal, de mi orgullo personal. Y si yo estoy lleno de miseria humana y del orgullo y de la soberbia personal, pues obvio, estos se opondrán y considerarán una locura la propuesta de Jesús. Ahora, si el Señor nos pide el amor a los enemigos, es porque en realidad lo podemos poner en práctica, porque el Señor jamás nos va a pedir algo que humanamente no podamos llevar a la práctica. Pero Padre, ¿cómo el Señor me pide amar a aquel que me persigue, a aquel que me lastima, a aquel que me ha difamado? ¿Cómo el Señor me pide que ame a aquel que busca siempre mi caída y que busca la ocasión para ponerme ante los demás en ridículo? ¿Cómo me pide eso el Señor? ¿Cómo el Señor nos pide amar a aquellos que han tomado la decisión de matar seres humanos? ¿Cómo el Señor me pide amar a aquellos que se roban el dinero y no les llega así las medicinas o el alimento a aquellos que lo están necesitando? ¿Cómo el Señor me pide que ame a aquellos que acumulan y acumulan y acumulan y se roban todo mientras otros pasan física hambre? ¿Cómo el Señor me pide que ame al injusto, al perverso, a aquel corrupto? ¿Cómo el Señor me pide que ame a mi cuñado si ha hecho sufrir a mi hermana? ¿Cómo me pide el Señor que ame a ese socio que me tumbó en aquel negocio? ¿Cómo el Señor me pide que ame a aquel que se burla de mi fe, a aquel que simplemente me pone en ridículo frente a los demás? ¿Cómo el Señor me pide eso, mi querido Padre? Amigos, es verdad, no es fácil, no es fácil. En lo humano, eso es muy complicado. Pero vuelvo e insisto, si el Señor pide amarlos, es porque es posible llevarlo a la práctica. Obviamente necesitamos de su ayuda, de la ayuda de Dios. Pero el Señor jamás nos va a pedir algo que es imposible, algo que no podemos llevar a la práctica. Evidentemente que para poderlo lograr, debo vaciarme de mí mismo, debo vaciarme de mi soberbia, de mi orgullo, debo vaciarme de mi deseo de venganza, de mi deseo de desquite, de mi deseo de guardar rencor y resentimiento
ante los demás y llenarme de los sentimientos de Dios, y llenarme de la bondad de Dios, y llenarme del amor de Dios, y llenarme de la compasión, la misericordia de Dios. Por eso, cuando un cristiano está lleno del amor de Dios, se hace muy distinto al resto de los mortales. Y entonces el cristiano pone amor donde hay odio. El cristiano lleva el perdón donde hay odio. El cristiano tiende puentes y derriba muros. Por eso el cristiano, de verdad, jamás contemporiza con la venganza, jamás contemporiza con el odio o con el desamor. El cristiano, de verdad, cree en el amor, es apóstol del amor, es apóstol de la misericordia, es apóstol de la verdad. El cristiano, de verdad, cree en el poder de la oración y cree en lo que ha dicho Jesús en este evangelio: poner la otra mejilla. A propósito, ¿qué es poner la otra mejilla? Primero que todo, no es una invitación al masoquismo. Pégueme aquí. No es una invitación a querer ser ofendido reiterativamente, no es una invitación a soportar de manera pasiva el mal que nos están haciendo, no. Poner la otra mejilla, ¿saben qué es, queridos amigos digitales? Es pagar con la moneda contraria. Es decir, ante un mal que me hacen, yo respondo con un bien. No respondo con un mal, no respondo con la maldad, porque eso sería venganza, y la venganza no es cristiana. Jesús nos invita a devolver siempre el bien, nunca el mal. Es más, muchas veces lo hemos cantado. ¿Recuerdan ese canto? El Señor nos ordenó devolver el bien por mal, ser testigos de su amor, perdonando de verdad, oh Padre nuestro. Eso es que colocar la otra mejilla. Por ejemplo, ¿cuál es la otra mejilla de los insultos y de los gritos? La otra mejilla son las palabras suaves, son las palabras dulces, son las palabras adecuadas. Cuando tú, querido papá, querida mamá, en lugar de ofuscarte contra ese hijo rebelde, grosero, tú lo amas, tú lo ayudas, tú lo comprendes, ¿qué estás haciendo? Poniendo la otra mejilla. Cuando no tomas el camino que lleva al otro, ofendiendo, maldiciendo y haciendo el mal, sino que tú a ese otro le regresas un bien, lo opuesto, la otra cara de la moneda, estás poniendo la otra mejilla. Cuando pones la otra mejilla, haces que la palabra amable apague la cólera, que la palabra amable desarme al que está ofuscado, que la palabra amable reconcilie, que la palabra amable una lo que está dividido, que la palabra amable venza el desamor, que la palabra amable recupere el hogar, que la palabra amable rescate lo que estaba perdido. Recuerdo una historia de la vida real, jovencito que vivía con su mamá, un adolescente, y un día este chico le pidió un permiso a su mamá para salir con sus amigos. Su mamá lo dejó ir, pero le dijo: hijo, te espero acá a más tardar 11 de la noche. Listo, en eso quedaron. Estaba compartiendo este chico con sus amigos y él se despidió de sus amigos. Y los amigos le dijeron: no, ¿cómo te vas a ir? Si estamos pasando muy bueno, ahora vas, ahora te acompañamos hasta tu casa. Total, él se dejó influenciar por sus amigos y llegó 2 horas después. 2 horas después. Ahora, cuando este jovencito llega a su casa,
abre cuidadosamente la puerta de su casa y muy silenciosamente entra a su habitación, se coloca la pijama y se acuesta. De repente, la luz del pasillo de su casa se enciende. Y él se dijo para sí: ay, mamá se dio cuenta que llegué tarde. Ahora me va a regañar, ahora no, ¿qué no me irá a decir? Pero yo también le voy a responder. No, a toda hora marcándome a presión. ¿Cuándo me va a soltar pues? Eso pensaba para sí. Pues bien, este chico estaba a la defensiva con su mamá. Él estaba ya acostado y envuelto en las cobijas. Su mamá llegó 5 minutos después a la habitación de su hijo, le encendió la luz y lo llamó: Juan José, hijo mío. Él se descobijó y con agresividad y a la defensiva le respondió: ¿qué quiere? Su mamá simplemente le dijo: mi amor, en esta noche tan fría te he traído esta bebida caliente. Esto te va a ayudar a dormir mejor. Le dio un besito en la frente y se despidió. Su hijo quedó de una sola pieza, sorprendido. Él no se esperaba que su mamá hiciera eso. No lo regañó, no le hizo reclamo, no le hizo ningún reproche, lo trató con cariño y con bondad. Él no se esperaba eso. Él quedó desarmado y manso como un cordero. Al día siguiente él estaba ¿qué? Avergonzado con su madre, y lo único que hizo fue abrazarla y decirle: mamá, eres demasiado buena, te pasas de buena conmigo, te prometo que no volverá a llegar tarde de la noche. Sé que fue un error mío llegar tarde, lo más lógico es que estuvieras preocupada por mí. ¿Saben qué hizo la mamá? Puso la otra mejilla, y sin un reclamo, y sin una ofuscación, y sin un discurso lleno de dolor, obtuvo que su hijo reaccionara y cambiara. Quizás si ella hubiera enfrentado a su hijo, no hubiera obtenido lo que obtuvo de él, su reacción positiva. Pues mis queridos amigos digitales, hay que poner la otra mejilla en todo momento. Es decir, hay que pagar con la moneda contraria. Son palabras de Jesús en el Evangelio. Recordemos que el primero que puso la otra mejilla fue el Señor. La humanidad, ¿cómo le hemos pagado la humanidad al Señor? Muy mal. Y el Señor sigue poniendo la otra mejilla. Ay, amigos, si los esposos pusieran la otra mejilla, ¿cuánto sufrimiento se ahorraría? Si los padres y los hijos pusieran la otra mejilla, si los hermanos pusieran la otra mejilla, ¿cuántas peleas y enfrentamientos se hubieran evitado? Si la humanidad pusiera la otra mejilla, ¿qué humanidad tan distinta tendríamos? ¿Se imaginan si el esposo pidiera perdón por la amante que se consiguió? ¿Se imaginan si el hijo pidiera perdón por su mal genio, por su rebeldía? ¿Se imaginan si la esposa pidiera perdón por su indiferencia? ¿Se imaginan si el altanero pidiera perdón por su grosería? ¿Se imaginan si el drogadicto pidiera perdón por su dosis de droga? ¿Se imaginan si el gobierno pidiera perdón por la injusticia social? ¿Se imaginan si el narcotraficante pidiera perdón por comerciar con la muerte? ¿Se imaginan si los hombres de la iglesia pidiéramos perdón por no ser santos y por no haber anunciado fielmente el amor? ¿Qué humanidad tan distinta tendríamos? ¿Qué hermoso mundo tendríamos? Claro, porque nos regalaríamos unos a otros la oportunidad de dejar de programar la guerra y empezaríamos a programar el amor y la paz. Amén.
Bendito sea Señor por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, queridos amigos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la santa Iglesia. Confiamos, Señor, nuestros dones a la intercesión de Santa María Siempre Virgen, para que al venerar su nombre seamos agradables a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta memoria del santísimo nombre de la Virgen María. Ella como humilde esclava escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo Antonio Tobón Restrepo, sus obispos auxiliares, con mi obispo Fideleón Cadavid Marín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Todos tenemos familiares, amigos, conocidos difuntos. Oremos por ellos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María nuestra Madre. Hoy, cuando recordamos su santísimo nombre, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque todos somos hijos muy amados por el Señor, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con nuestro espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz.
quites el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Para el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, los invito a que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para su nombre. Amad a vuestros enemigos, orad por quienes os persiguen, dice el Señor. Vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya nos llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerán. Os améis los unos a los otros como yo os amé, hasta mi vida entregar. Oremos. Que por la intercesión de María, la Madre de Dios, consigamos, Señor, la gracia de tu bendición, para que celebrando su nombre digno de veneración, recibamos su auxilio en todas las necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor Jesús, en compañía de la Santísima Virgen María y de San José, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Toda tuya la vida, toda tuya la muerte, haz que sea, oh Madre, toda tuya siempre, tuya en el desaliento, tuya en el miedo, Virgen Madre de mi Dios, toda tuya siempre. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado es mi dulce amor y mi consuelo. Amado Jesús, te damos infinitas gracias en este día. En primer lugar, por el regalo de tu Madre, la Santísima Virgen María. Hoy cuando recordamos su dulce nombre, miel en la boca, suspiro del alma, melodía para los oídos, como lo decía San Antonio de Padua. En este día, Señor, oramos de una manera muy especial por las mujeres que tienen el privilegio de llevar el nombre de tu Madre. Haz que imitación de ellas, de la Virgen, ellas puedan ser
virtuosas como la Madre Santa. Segundo lugar, Señor, te damos gracias por tu palabra que en este día nos ha exhortado, nos ha evaluado. Tú no pides nada que sea imposible para nuestra vida. Y tú nos has dado a dar un paso más en este seguimiento tuyo. Amar a aquellos que nos cuesta amar. Orar por aquellos que nos persiguen. Ese es el distintivo del cristiano. El amor, la misericordia y el perdón. El perdón que desinfecta el alma de todo sentimiento nocivo, de todo sentimiento que no le hace bien. El perdón que no cambia el pasado, pero que sí puede cambiar el resto de la vida. Hoy, Señor, te pedimos que nos regales tus sentimientos, tu amor, tu misericordia, tu bondad, y que nos vacíe de toda miseria humana, de todos esos sentimientos mezquinos y nocivos que no nos dejan amar incluso a aquel que nos ha ofendido. Por eso, Señor, regálanos tu corazón. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado es mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que da un momento? Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Aliviado la bajeza de su sierva, y dichosa me dirán todos los pueblos, pues en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede y cuyo nombre es santo. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.